¿qué tal? En este video hablaremos sobre la introducción a la literatura. Como definición, tenemos que es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Es toda obra que posee intención creadora y belleza literaria. También tenemos otra definición: escritos imaginativos o de creación, de autores que han hecho de la escritura una forma excelente para expresar ideas de interés general o permanente. Entre las características tenemos que consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos. Esto quiere decir que no es algo común o cotidiano, sino que vamos a centrarnos más en lo que es la forma, en hacerlo algo bonito. Acude a herramientas retóricas, al ritmo y a la imaginación o a la fantasía para componer piezas de distinta naturaleza. Se clasifican en géneros literarios, como por ejemplo épico, tragedia, lírica, narrativo, drama, poesía o ensayo. Aquello que en una época se entiende por literatura puede cambiar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, muchos textos científicos o religiosos se tienen hoy por literatura, pero en su momento que fueron hechos, quizá no se tenían como literatura. Inclusive, la forma en cómo nos expresamos hoy en día es completamente diferente a cómo nos expresábamos hace 10 años o incluso hace siglos. Por eso es por lo cual va evolucionando la forma en cómo redactamos y el que consideramos como parte de la literatura. La palabra literatura proviene del latín litera, término para letra, y común en vocablos como literator, que correspondía al maestro en las escuelas encargado de la alfabetización. En la antigüedad, a la literatura se le conocía como la poesía u oratoria. La epopeya de Gilgamesh, de 2500 a 2000 a.C., es uno de los textos más antiguos conocidos, compuesto en tabletas de arcilla en la antigua Sumeria. De hecho, la civilización sumeria se cree que es la más antigua del mundo. También el libro de los muertos egipcio, empleado en ritos fúnebres del Imperio Nuevo, aproximadamente en el año 1500 a.C., hasta el año 60 a.C. La tradición literaria occidental tiene su inicio formal en la Grecia clásica, con la Ilíada y la Odisea de Homero, siglo VIII a.C., y estas se componían en verso. También hubo dramaturgos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, comediantes como Aristófanes, y tenemos también a Aristóteles con el Estagirita. La literatura griega fue luego heredada por los romanos, como por el poeta Virgilio, con su obra Eneida, en la cual habla de la fundación del Imperio Romano en los sobrevivientes troyanos de la guerra. La tradición grecolatina fue rechazada durante el medievo europeo, en que el cristianismo impuso su imaginario religioso y sus valores. La literatura cristiana medieval se centró en la experiencia divina, como la hagiografía, que es la vida de los santos, la poesía mística, así como la lectura de la Biblia. En el siglo XV, a finales del medievo y comienzos del Renacimiento europeo, nació algo semejante a lo que hoy en día comprendemos como literatura. Destaca la literatura del barroco,
en España con Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha, un género de novela moderna. También, en otra parte del mundo, destaca la literatura isabelina con la dramaturgia de William Shakespeare. Hubo una literatura de ilustración en la cual predominó el realismo, romanticismo y finalmente un postromanticismo que, a mediados del siglo XIX y comienzos del XX, inauguró la literatura moderna o contemporánea. La novela fue el género más visible de la época contemporánea, algo que sin duda ha seguido hoy en día. Como habrás notado, la literatura ha evolucionado. Los escritos actuales de literatura los hacemos en prosa o en verso, cuando anteriormente la mayoría de la literatura era redactada en verso e incluso simplemente se cantaba, no se leía como tal. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.